Marruecos aleja a cientos de inmigrantes de la valla de Melilla. Lo hace con autobuses y con un destino desconocido. Esa es la información de Voz Populi que muestra cuál es la actitud del gobierno marroquí, una actitud hasta ahora alabada por parte de Pedro Sánchez y de su gobierno, que por otra parte le ha valido el enésimo encontronazo con su socio de coalición, con Unidas Podemos, con censura incluida a la ministra Irene Montero. Pedro Sánchez no quiere que nada enturbie su relación con Mohamed VI y que tampoco le pueda pasar factura a esa fotografía tan buscada con el presidente norteamericano Joe Biden con motivo de la cumbre de la OTAN. Una cumbre que analizamos también aquí en Barra Libre. Vamos a ver cuáles son los principales objetivos, el foco puesto en lo que pasa en Ucrania y también en esa posible adhesión por la vía rápida de dos países escandinavos que dan al Báltico. Además, también hablamos de cuál es la preocupación por el flanco sur y, por último, de lo que puede pasar en Madrid con la seguridad en torno a esta cumbre y con los antisistema. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de esas terribles imágenes que veíamos el viernes pasado en la valla de Melilla, en el lado de Marruecos. Una situación que, según las diversas fuentes, las ONG aseguran que se podría haber cobrado la vida de hasta 37 migrantes. Todo ello ha generado además una nueva tensión, la enésima, pero muy fuerte, entre los dos partidos de la coalición de gobierno, y por eso queremos hablar de todo ello con nuestros compañeros, con Borja Méndez por un lado. ¿Qué tal, Borja? Hola, Alberto. Y con Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Voy a empezar contigo, Borja, y vamos a empezar hablando de lo que está ocurriendo ahora mismo en Marruecos, porque con respecto a esos migrantes, a esos cientos, por no decir miles de personas que están en Marruecos tratando de saltar la valla, tenemos novedades sobre lo que están haciendo las autoridades marroquíes con ellos. Sí, las fuentes consultadas por Voz Populi han podido conocer que las autoridades marroquíes están fletando varias decenas de autobuses para alejar de la frontera de Melilla a estos inmigrantes. No sabemos el destino, no nos lo quieren decir tampoco. Eso sí, lo que sí nos comentan es que es a unos 600 o 700 kilómetros y que en algunos casos dejan a estas personas sin nada, sin documentación, sin víveres y sin nada, en medio del paso del Sahel. Una muestra más pues de toda la polémica que se lleva generando en estas últimas 4 jornadas sobre ese polémico salto a la valla que de momento ha dejado 23 muertos según las cifras oficiales de Marruecos, aunque otras ONGs hablan de que la cifra ha subido a 37. Veremos al final si se analiza, si se investiga qué ha sucedido en esta tragedia. Borja, 600-700 kilómetros desde Melilla, eso es en medio del desierto. O sea, les están subiendo en autobuses, en decenas de autobuses, dices, y les están soltando. Vaya, vete tú a saber dónde. Sí, eso es lo que nos comentan, 600, 700 kilómetros, varias jornadas de desplazamientos, y una de las cosas que más incógnitas suscitan es el destino. Como tú bien dices, no nos dicen cuál es el destino final de estas personas inmigrantes, pero como tú dices, unas situaciones infrahumanas, es como les dejan las autoridades marroquíes. Esta información es tremenda, a Javier, todo esto en medio de la polémica que ha suscitado esto entre los socios de coalición, porque donde vemos que el gobierno con Pedro Sánchez hemos visto muy claramente pues que ha aprobado lo que han hecho las autoridades marroquíes en la frontera, que ahora también comentaremos, pues lo que estamos viendo ahora mismo en el ala de Podemos es que, digamos, fuera del gobierno se protesta, pero dentro del gobierno, Javier, antes de preguntarte, fíjate lo que ocurre. Esto. Gracias, Iñaki. Si le parece, a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla y con lo que ha acontecido en las últimas horas y en los últimos días. El vídeo completo lo tienen disponible en Voz Populi, casi 2 minutos en los cuales hemos puesto los 5 momentos en los que le preguntan a la ministra Irene Montero en el Consejo de Ministros y no le dejan responder. Sí, la imagen ha sido esperpéntica, ¿no? Bueno, en Podemos se comenta que lo que había era un pacto tácito con el Partido Socialista para, primero y más importante de todo, no armar mucho ruido esta semana, intentar que las aguas de la coalición llegaran tranquilas con respecto a la OTAN, ¿no? Una semana clave, que es uno de los grandes temas que divide a la coalición, a los partidos de la coalición,
Y el otro era, después del fin de las lamentables imágenes que todos hemos visto del asalto en Melilla, bueno, dejar que fuera el lado socialista del gobierno el que respondiera, el que rindiera cuentas ante la prensa por los acontecimientos, ¿no? Podemos había aceptado y con esas llegamos ayer a la rueda de prensa que se vio en Moncloa, que básicamente es interpelada la ministra y número 2 de Podemos, la ministra de Igualdad y número 2 de Podemos, Irene Montero, hasta en 5 ocasiones, como dices. Bueno, pues ella asume que no puede hablar, no puede decir en ese lugar, en Moncloa, junto a la ministra portavoz y la ministra de Economía, Asuntos Económicos, no puede dar la opinión de su espacio político. Prácticamente a la vez, o un poco antes, Podemos, su partido, se apresuró en el Congreso a presentar una PNL, una proposición de ley, para instar al gobierno a que condene la actuación de las fuerzas marroquíes. Aquí, ¿cuál es el gran problema? Bueno, pues que mientras que hay claras sospechas de que efectivamente se han podido cometer violaciones de los derechos humanos en la actuación de las fuerzas marroquíes, Sánchez, el presidente del gobierno, que acaba de solventar una crisis diplomática con Marruecos muy seria y muy profunda, que se ha puesto el broche con el cambio de reconocimientos de la postura marroquí de España sobre el Sáhara, pues no quiere líos con Marruecos y no quiere que su socio la líe en este sentido. Ahora te pregunto por Pedro Sánchez y toda esta postura bastante polémica después de esas palabras de este fin de semana que también escuchamos al presidente del gobierno. Todo ello después de, Borja, unas imágenes dantescas, terribles, que hemos visto en La Valla, y además vamos viendo nuevos vídeos a lo largo de estos últimos días y también vamos conociendo nuevos detalles espeluznantes de cómo está incluso ahora, a día de hoy, la situación al otro lado de La Valla. Sí, es una situación, como comentaba Javi, esperpéntica total. Los vídeos que hemos visto ponen de muestra una vez más la enorme profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España. Quien llevó a cabo al otro lado de la valla esas conductas fueron la policía marroquíes, que ya sabemos cómo se las gastan, y bueno, mientras en ese lado de la valla pasan esas cosas, en el otro los heridos, casi 59, han sido agentes de la Guardia Civil, así que a ver si el Ministerio del Interior escucha a las asociaciones de guardias civiles que llevan desde hace mucho tiempo, llevan reclamando mejores medios humanos, materiales para estos agentes, que en estos saltos siempre medio centenar al menos de ellos resultan heridos, tal como pasó en el pasado mes de marzo, si te acuerdas, también en Melilla. La verdad que las imágenes las estamos viendo son tremendas y eso que estamos mostrando, la parte suave de esas imágenes. Javier, la pregunta es, ¿por qué con todo esto que ha pasado? Y muchos se preguntaban estos días qué habría pasado si el gobierno hubiera sido un signo diferente, por ejemplo, del Partido Popular. La pregunta es, ¿por qué el presidente del gobierno está en esta actitud de alabar a las fuerzas del orden marroquíes y de callar ante las imágenes tan evidentes que estamos viendo todos? Bueno, aquí partimos de un error fundamental comunicativo del presidente del gobierno, que es en esa rueda de prensa que hace en Bruselas, decir que el trabajo de las fuerzas marroquíes era un trabajo bien hecho, ¿no? Bien resuelto, perdón. Entonces, bueno, digamos que él hace esto precisamente porque es consciente de que cualquier comentario que pueda apuntar hacia una mala praxis de las fuerzas marroquíes y del gobierno del rey, de su majestad el rey Mohamed VI, es susceptible de generar otro incendio diplomático. Con lo que le ha costado al gobierno apagar ese fuego, ¿no? con Rabat, que le ha costado, en fin, un giro histórico que ha sido muy criticado y que no ha contado con el apoyo de ni un solo partido del Congreso español, ¿no? Y que luego encima ha generado una ruptura diplomática con el enemigo íntimo de Marruecos en el norte de África, que es Argelia. Y encima la repercusión para España de ese enfado argelino es la reducción, ¿no? La revisión, no solo de los contratos comerciales, sino del comercio con respecto al gas, que en estos momentos, dada la invasión de Rusia en Ucrania, pues es como la materia más buscada, ¿no? Porque Rusia está cortando el gas a los diferentes países europeos. Entonces, digamos que todo es una tormenta perfecta, que el presidente sabía que cualquier palabra que pudiera provocar el enfado de Marruecos podría generar tensiones en su política exterior y acabar repercutiendo de forma negativa para los intereses de España. Bueno, yo voy más allá y me acuerdo de la columna de nuestro adjunto al director, de Alberto Pérez Jiménez, que dice algo así como: ¿qué habrá sacado Mohamed VI del móvil de Pedro Sánchez? Acuérdate del pasado 11 de junio, creo que fue. Si quieren la pueden leer también, que esa también era muy interesante. Javier Portillo, muchísimas gracias por la información como siempre.
Gracias a ti, Alberto. Y Borja, gracias, pero no te vayas muy lejos, que quiero saber enseguida lo que está pasando también con la OTAN y con la Cumbre de Madrid y los antisistema. Por aquí nos quedamos. Y hablamos ahora de una cita muy importante que va a albergar España a lo largo de esta semana, y seguro que si viven en Madrid ya lo habrán notado por ese fuerte incremento de fuerzas y cuerpos de seguridad que están por la calle, y también de delegaciones extranjeras que ya están en la capital española. Nos referimos, por supuesto, a la cumbre de la OTAN, y quién mejor que nuestro compañero Gonzalo Araluce, experto en defensa, para comentar esto. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, es una cumbre de la OTAN apasionante porque hay muchos temas encima de la mesa, no solamente porque la albergue en nuestro país. Hay muchos encima de la mesa, y sobre todo uno en particular, que es ese conflicto en Ucrania por esa invasión de Rusia de hace ya algo más de 4 meses, y que va a centrar buena parte de las discusiones de los aliados. Efectivamente, has dicho adjetivos como importante o apasionante sobre esta reunión, pero yo me atrevería a dar un pasito más, ¿no? Yo creo que es una reunión histórica, en el sentido que la OTAN va a escribir los conceptos estratégicos que la van a regir por la próxima década, y todo ello con una guerra que ha estallado en el corazón de Europa, en Ucrania. En este sentido, Madrid va a ser el escenario en el que los dirigentes del mundo de la alianza van a determinar las nuevas reglas del juego, ¿no? Nos encontramos con un escenario bastante convulso, eso es evidente. Hemos visto lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, y la OTAN, que muchos académicos se atrevían a decir que su sentido no era tan estratégico como antes, pues quizás se ha fortalecido más que nunca a partir de esta invasión de Ucrania. A partir de ahí los aliados han estrechado filas, han potenciado una serie de líneas maestras que van a marcar de ahora en adelante, pero sobre todo van a abordar el tema de Rusia y Ucrania. Evidentemente va a haber una sesión monográfica sobre este tema, pero yo voy a hacer propia una expresión que nos dio el general Dacova, del director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en una entrevista que publicamos en Voz Populi, que es que el árbol de Ucrania no nos impide ver el bosque de la globalidad. Hay otros muchos retos y otra serie de compromisos que la OTAN va a abordar en esta gran cumbre. Bueno, de hecho, hay muchos asuntos encima de la mesa, no solamente lo que pasa en la zona este de la OTAN, en la zona limítrofe con Rusia, sino que también ligado a este asunto, por ejemplo, está la posible adhesión de 2 países, de los 2 países bálticos, pero no solo eso, sino que hay otros asuntos, como por ejemplo, como siempre, el tema de la financiación de la OTAN, del presupuesto, del gasto, que ya puso encima de la mesa sobre todo Donald Trump hace unos años, y que también sigue siendo objeto de debate, ¿no? Es una cumbre histórica. Suecia y Finlandia han pedido adherirse. Está por concretarse a ver si puede cerrarse esa adhesión. Son muchos términos, hay tensiones con Turquía, que Turquía no quiere que entren, y al final la adhesión tiene que ser por unanimidad. Hay otros muchos temas, como el debate presupuestario, que en España enciende muchos cruces de acusaciones entre diferentes partidos, incluso los propios partidos que conforman el gobierno. No faltan las declaraciones por parte de Podemos diciendo que no es el momento de invertir en tanques, literalmente es lo que dicen, pero por otra parte los ministros del Partido Socialista y el Ministerio de Defensa abogan por incrementar la línea de defensa en España. Es verdad que estamos inmersos en un momento de renovación armamentística que requiere más presupuesto, pero no solo eso. La OTAN pide que todos los países miembros alcancen una dotación presupuestaria próxima al 2% del PIB a cada uno de estos países. España ha oscilado entre el 1 e incluso por debajo del 1% en esos últimos años. El paulatino crecimiento está asegurado, por lo menos eso dice el gobierno, pero está por ver cómo se concreta. Y luego hay otro asunto que también interesa muchísimo a España, que va a estar encima de la mesa en esta cumbre, que es lo que va a pasar en el flanco sur del Mediterráneo, también otra zona estratégica muy importante para la OTAN, especialmente para países como el nuestro, y donde además esto viene en un momento especialmente sensible después de haber visto lo que ha ocurrido en la valla de Melilla hace apenas unos días, en las que algunas ONG cifran hasta en 37 los fallecidos por esas acciones de la gendarmería y de las fuerzas del orden marroquíes. Esto también va a estar encima de la mesa, y con una lupa específica además, puede ser o no, veremos qué pasa con Ceuta y Melilla, que también podrían tener pues su huequecito en esta cumbre, ¿no? Bueno, va a ser tan específico el peso que va a tener este asunto que el Palacio de Santa Cruz del Ministerio de Asuntos Exteriores va a acoger una cena entre ministros de Exteriores y de Defensa de los países que acuden a la cumbre. Y luego además va a haber una sesión monográfica sobre este tema.
Hay una serie de asuntos que preocupan y mucho sobre lo que está ocurriendo en África, principalmente el desbordamiento del terrorismo. Está avanzando posiciones a una rapidez alarmante y nosotros, como país más al sur de la Unión Europea, nos debe preocupar especialmente a España. Pero luego también hay otros asuntos que quizá no lo desvinculan tanto con lo que está pasando en Ucrania, y eso es el avance de Rusia sobre todas estas posiciones. De una forma u otra, ya sea bien con tropas oficiales, bien a través de empresas contratistas, mercenarios, Rusia está avanzando sus posiciones sobre todo este lugar. Eso es un tema que España lo ha cogido y lo ha puesto encima de la mesa para que la OTAN efectivamente preste atención a todo lo que está pasando en Rusia y en todo el flanco sur. Son posiciones que no deben pasar desapercibidas y sobre todo hay episodios como lo que acabamos de vivir en Melilla que nos lo recuerdan. El control de los flujos migratorios actualmente está en manos de mafias muy peligrosas y se dan situaciones como la que hemos vivido en Melilla, donde 2.000 personas se han lanzado con todo lo que tenían, con una gran violencia sobre estas posiciones. Se habla de entre 20 y tantos y 30 y tantos muertos, incluso la oficialidad de los muertos no es correcta, y eso es una muestra de cómo se tratan todos estos temas. España quiere que se trate con mayor firmeza y veremos a ver hasta qué punto la OTAN da este guiño a España, que es el país anfitrión. Pues Gonzalo Araluce, muchísimas gracias por la explicación y seguiremos muy atentos a ver qué es lo que va pasando estos días. Gracias a vosotros. Bueno, y como decíamos, vamos a volver con nuestro compañero Borja Méndez, que sigue por aquí. Borja, ¿qué tal? Y te preguntamos por la OTAN también, pero en este caso no por los objetivos de esta cumbre, sino más bien por los objetivos, digamos, alrededor de la cumbre, que es evitar los incidentes, porque sabemos que muchas veces hay pues manifestaciones y antisistemas que pueden venir a alborotar más de la cuenta estas situaciones. ¿Qué sabemos y qué se puede esperar? Pues mira, la fecha clave para saber si van a ocurrir incidentes de forma paralela a la cumbre de la OTAN, la fecha clave será el próximo miércoles, mañana, porque hay una manifestación importante convocada por Movimiento Antirrepresivo. La policía, la Brigada de Información, sigue los pasos o está pendiente de 100 activistas radicales que han venido a España procedentes de Italia, de Grecia, de Portugal, y bueno, pues las consignas que tienen pues son las que se utilizan en todos estos eventos en los que se buscan los desórdenes públicos. Se denomina el Black Bloc, es un manual de guerrilla urbana en el que se dan unas consignas de qué tienen que utilizar estos radicales para no ser identificados por la policía, técnicas defensivas de si son finalmente detenidos o técnicas de ataque de qué tienen que lanzar y cómo tienen que lanzar objetos a la Policía Nacional que vigilarán ese evento en un gran dispositivo de seguridad. Recordemos que en un principio esa manifestación iba a ser en la Plaza Atocha, la han cambiado a la Plaza de Tirso de Morinas, será el miércoles a las 8 de la tarde, no ha sido comunicada a la delegación del Gobierno, por lo tanto, la delegación del Gobierno no ha podido prohibirla porque no han ni comunicado la autorización para ella, y veremos qué ocurre. El dispositivo de seguridad de la cumbre de la OTAN es amplísimo, como estamos viendo, Madrid está blindada y probablemente ese día, a esa hora, se realizarán controles en los accesos a la Plaza de Tirso de Molina para evitar que lleven mochilas con objetos que se puedan lanzar y a ver qué sucede ese miércoles. Bueno, Borja, pues gracias por la explicación, estaremos muy atentos. Y por último te voy a preguntar si sabes quién tiene a priori poco que temer en sus desplazamientos a lo largo de esta cumbre de la OTAN. Pues hombre, quien tiene poco de temer son los miembros de las delegaciones, que van a ir muy bien en sus convoys hasta el IFEMA. El resto de los madrileños ya sabes que durante estos próximos 2 días tendremos que sufrir cortes puntuales en las principales carreteras, también en el centro de la ciudad, el eje Prado-Recoletos, la 2 por Torrejón, la base de Torrejón, que es donde van a aterrizar la mayoría de las delegaciones, así que habrá que tener mucha paciencia, teletrabajar y mucho uso del transporte público. Y el que va a ir más seguro de todos en sus desplazamientos va a ser Joe Biden, que no sé si sabes que tiene un coche que es, como su nombre indica, una auténtica bestia, con más de 20 centímetros de blindaje, ojo, que se dice pronto, y que gasta sobre todo, creo que eran 60 y tantos litros por cada 100 kilómetros, que al precio al que está la gasolina, ríete tú de ese consumo. Ese es el famoso Cadillac, súper seguro que tiene el presidente americano, y lo raro es que le hayan dejado pasar con esa etiqueta a la almendra central de Madrid, pero bueno. Eso habrá que preguntárselo también al alcalde, a Martínez Almeida. Así que, Borja Méndez, gracias por tus explicaciones como siempre. Gracias, Alberto. Y nosotros nos despedimos de esta edición de Barra Libre con un pequeño vídeo en el que vamos a mostrar cómo es esta bestia en la que va a circular Joe Biden por la capital española a lo largo de estos próximos días. Volveremos mañana, como siempre, con más contenidos.